Feliz sábado. Happy Sabbath. Beautiful day. Hermoso día aquí en Portugal. In Portugal. Queremos agradecer a Dios por el clima cálido que nos envió. Amén. Yo literalmente tuve que quitarme algo de ropa por el cambio repentino del clima. Ahora, hablando de la palabra repentina, vamos a tratar con esta palabra en este estudio por la gracia de Dios. Tengamos una palabra de oración. Nuestro Padre amoroso, Dios que estás en el cielo, queremos agradecerte aquí de una manera especial por el clima cálido que nos envías aquí en Portugal. Queremos agradecerte por despertarnos hoy, en este hermoso día de reposo. Y donde quiera que esté tu pueblo en este momento, reuniéndose desde lejos, sintonizándose a esta transmisión en vivo, invitamos tu presencia en nuestro medio. Oremos para que tu presencia se siente entre nosotros de una manera que nunca hemos sentido o experimentado antes. Queremos tener una experiencia contigo muy similar a la experiencia que tuvieron los discípulos en el día de Pentecostés. Queremos tener una relación mucho más profunda contigo. Te suplicamos que borres, limpies nuestras transgresiones, límpianos de toda maldad. Hemos pecado contra ti. Rogamos que nos perdones para que podamos darte la gloria que solo tú mereces. Te rogamos que pongas las palabras en la boca de este hombre mortal, como te gustaría que se le presentaran a tu pueblo, para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús te ruego. Amén. Pasé mucho tiempo armando este mensaje. De hecho, la manera en que lo tengo ahora, eso no es como yo originalmente lo estaba trabajando. Levantándome esta mañana, me encontré muy temprano esta mañana estudiando mucho más profundo. Me tocó un tiempo, simplemente no pude dejar de estudiar. No estoy hablando de estudiar lo que está sucediendo en el mundo. No estoy hablando de lo que está en las noticias. Estoy hablando de estudiar de la Biblia y del espíritu de profecía. Estudiar algo de lo que muchos de nosotros adventistas ni siquiera tenemos una idea. Ni siquiera entendemos. La mayoría de los adventistas realmente no entendemos completamente quiénes somos o qué somos como pueblo. No conocen nuestra historia. No entienden el mensaje. Hemos sido condicionados como pueblo para ser vistos como todos los demás, como las demás denominaciones. Así como el pueblo de Israel, Dios dijo: tú eres un pueblo peculiar, un pueblo santo. Y tú eres un pueblo que yo he preservado y amado por encima de las demás naciones. Eres un movimiento. Deberían de haber sido un movimiento como el mundo nunca había visto o experimentado antes. Un movimiento que tenía poder de lo alto. Un movimiento que donde quiera que fueran, la área donde quiera que fuera sería sacudida por su presencia.
There was a time when, as I'm trying to remember the lady in Jericho. Estoy tratando de recordar lo que la espía, la mujer, dijo sobre los espías. Rahab, muchas gracias. Rahab, cuando ella vio los espías, ella, sí, gracias. Cuando ella vio los espías, ¿qué fue lo que dijo sobre los espías? Ella dijo, yo he oído de ustedes. He oído lo que tu Dios ha hecho para ustedes en Egipto. He oído sobre el Mar Rojo, como lo partió, como partió el Mar Rojo. He oído como tu Dios cuidó de ustedes durante 40 años en el desierto. Escuché de todas esas cosas. Ella incluso admitió que nosotros tenemos miedo de ustedes. Nosotros tenemos miedo de ustedes. Y así es como se suponía que deberíamos ser como pueblo. Así es como se suponía que deberíamos ser. Que la gente supiera de nosotros. Recuerda, hubo un tiempo en el libro de Hechos. Se nos dice que cuando oyeron la audacia, la predicación de los discípulos, ¿qué dijeron de ellos? Dice que se dieron cuenta que habían estado con Jesús. Es lo que dice de los discípulos. Muchos se aterrorizaron. La organización, los fariseos de ese tiempo estaban aterrorizados de los discípulos. Esa es la razón por lo que ellos querían rápidamente deshacerse de ellos. Y hoy en día, hermanos y hermanas, y no estoy jactándome cuando digo esto, y esto es un hecho, como he estado compartiendo con ustedes. Están aterrorizados por las cosas que estoy sacando, exponiendo. Como lo dije anoche, me llaman el hombre más peligroso en el adventismo hoy en día, alerta adventista. Recuerda, Juan el Bautista también se le dio ese título. A Jesús se le dio ese título. Dijeron de los discípulos, estos son los hombres que han trastornado el mundo. ¿Recuerda eso? Lo han vuelto bajo pie, boca abajo, y han venido aquí también. Fue lo que dijeron. Esos hombres que han trastornado el mundo. Eso significa que esos hombres eran muy peligrosos. Y la solución era deshacerse de ellos. Y mis hermanos y mis hermanas, nuestra gente, de hecho, está muriendo por falta de conocimiento. Y tal vez no sea porque han rechazado el conocimiento, pero es porque han sido condicionados para rechazar el conocimiento. Han sido condicionados, al igual que el mundo. Cuando se les presenta la verdad, lo ven como fanatismo. Ven el mensajero como un fanático, alerta adventista, teórico de la conspiración, ¿correcto? Así es como hemos sido condicionados como un pueblo. De la misma manera, a lo largo de la hechicería, condicionaron al mundo para ver a aquellos que presentaban la verdad y exponían la hechicería babilónica y crearon todo este programa para que no pudieras presentar la verdad. Y muchos de nosotros fuimos censurados como resultado de esto. Y yo fui uno de ellos. Nos censuraron. Y por el otro lado tenías a los líderes religiosos, incluidos los de nuestra propia denominación. Ellos también decidieron, se pusieron de lado con los élites, con los satanistas, mientras promovían audazmente la hechicería babilónica, porque ellos sabían que si alguien como yo y algunos otros los expusieran a ellos, ellos sabían que ese mensaje sería derribado, eliminado. Ellos sabían que no iría muy lejos, sería derribado, por lo cual nuestro pueblo le han lavado el cerebro. Aquí es lo que les quiero presentar por la gracia de Dios. Dios mediante, también haré parte 2, que tiene que ver con rechazar el profeta, espíritu de profecía. Y de nuevo,
Es parte del zarandeo que nos lleva al mensaje del fuerte clamor. De hecho, el mensaje del fuerte clamor ya ha comenzado. Llegaré a eso en un momento. Lo que les quiero presentar es lo que leemos tanto en Apocalipsis capítulo 14. Ahora voy a tratar de ir rápido porque tengo mucho que presentar aquí. Tanto en Apocalipsis 14 específicamente y Apocalipsis capítulo 18, el mensaje del cuarto ángel. Esos dos pasajes queremos considerar. En 1888, Dios envió un mensaje. Ahora recuerda ese año. Dios envió un mensaje a la iglesia. Dios le dio ese mensaje a dos hombres. ¿Quién recuerda esos nombres? Esos dos hombres. A.T. Jones, E.J. Wagner, ¿correcto? Esos dos hombres se les dio un mensaje especial para un tiempo especial. Ahora, algo estaba por suceder en 1888. Llegaremos a eso en un momento. Algo grande estaba por venir sobre la iglesia en 1888. Y Dios estaba preparando a la iglesia para esa crisis que se avecinaba. Permíteme leer eso para usted en la pantalla. Escucha. El primero se encuentra de Mensajes Selectos, tomo 1, página 363. El momento de la prueba está sobre nosotros, porque el fuerte clamor del tercer ángel ya ha comenzado. Noten que ya ha comenzado el fuerte pregón. Ya ha comenzado. En el Apocalipsis de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados, este es el comienzo de la luz del ángel, cuya gloria llenará toda la tierra. Ahora, hagamos una pausa. ¿Qué ángel se refiere aquí específicamente? Bueno, pues volteé conmigo a Apocalipsis capítulo 18, verso 1. Ese es ese ángel. Tú ves las palabras fuerte clamor ahí, ¿correcto? Fuerte clamor. El mensaje del fuerte clamor. Ahora recuerda, una vez más, hermano y hermana, los discípulos también experimentaron un tiempo que fue un fuerte clamor, hasta el punto que 3,000 se bautizaron en ese día. Y van a ver que el mensaje del fuerte pregón principalmente no es otro que el derramamiento del Espíritu Santo, como vimos la última vez anoche. La obra del Espíritu Santo que ellos han rechazado. Y esto es realmente la segunda parte de eso. Vamos a Apocalipsis capítulo 18 nuevamente. Estás muy familiarizado con este pasaje. Y dice, después de estas cosas, vi otro ángel descendir como con gran poder. Y la tierra, ¿qué? Y la tierra fue iluminada con su gloria. Este es el mensaje final de misericordia. El espíritu de profecía nos dice eso. Es el mensaje final de la misericordia. Importante, hermanos, que nosotros lo proclamemos. Saben, hermanos, como ya he leído, el fuerte clamor del cuarto ángel ahí, Apocalipsis 18, ya ha comenzado. Ella dice, en otra parte, que se supone que se hinchará en estos últimos días. Escuchen. Déjame volver a la pantalla y leer el siguiente pasaje ahí. Testimonios para ministros 91 y 92. El Señor en su gran misericordia envió un mensaje muy precioso a su pueblo a través de los ancianos Wagner y Jones. Este mensaje estaba diseñado y tenía que hacer ¿qué? Fíjate lo que dice. Este mensaje debería hacer que este mensaje y lo que hizo Jesús en la cruz para todo el mundo tenía que ser presentado como justificación a través de la fe
en la seguridad que invitaba al pueblo a recibir ¿qué? La justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. O sea que esos dos hombres se les dio un mensaje. Ese mensaje tiene que ver con Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, que dice, aquí está la paciencia de los santos, aquí están ellos que guardan los mandamientos de Dios, y la fe, esa es la justicia, la fe de Jesucristo. Va junto con Apocalipsis 18, como leímos ahí. Y otro ángel bajó con gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. Ahora, principalmente, ese ángel representa el Espíritu Santo, el fuerte pregón. Ese es el Espíritu Santo. En segundo lugar, el otro ángel mensajero es la palabra griega ángelos, significa mensajero, que significa que alguien tiene que llevar ese mensaje. Alguien tiene que ser usado, lleno del Espíritu Santo de Dios, para llevar ese mensaje. Ahora, si lees cuidadosamente lo que ella dice ahí en la pantalla, ese mensaje debía preparar a la iglesia para evangelizar al mundo. Primero, la iglesia debe estar lista, debe estar preparada para dar el mensaje final de misericordia al mundo. La iglesia no puede realmente hacer el trabajo a menos que estén preparados para recibir la lluvia tardía. No podemos hacerlo, hermanos y hermanas, si no hay una limpieza dentro de Israel, si no entendemos la justicia por la fe en el Hijo de Dios, si no entendemos eso, realmente no podemos predicar el mensaje del fuerte pregón. Como mencioné hace un momento, hay una crisis. Hubo una crisis. Hubo otra razón por la cual fue. No fue solo para evangelizar. Hubo una crisis que estaba a punto de ocurrir en 1888. Y Dios estaba preparando a la iglesia para permanecer en Cristo y solo en Cristo. Solo en su justicia. Avancemos. A continuación en la pantalla, de volumen 2, manuscritos, volumen 1, página 130, leemos: la ley fue nuestro maestro de escuela. ¿Por qué motivo? ¿Por qué razón? Para traernos a Cristo. ¿Por qué motivo? Para que pudiéramos ser justificados por la fe. Gálatas 3:24. Pausa nuevamente. Ese fue el mensaje principal que se le dio a Jones y Wagner, que se encuentra en Gálatas 3:24. Como dice Pablo, la ley, Gálatas, está tratando con la ley. ¿Qué es la ley? El contexto devuelto a la pantalla. Fue nuestro maestro de escuela para traernos a Cristo, para que podamos ser justificados por la fe. En la escritura, nota cuidadosamente que ella dice, en esta escritura, ¿qué escritura? ¿A qué escritura se refiere? Gálatas 3:24. El Espíritu Santo, a través del apóstol, está hablando especialmente de la ley moral. La ley nos revela el pecado y nos hace sentir nuestra necesidad de Cristo y de huir a Él en busca de perdón y paz, ejerciendo el arrepentimiento hacia Dios y la fe hacia nuestro Señor Jesucristo. Y la falta de voluntad para renunciar a las opiniones preconcebidas que tenían en ese entonces y aceptar esta verdad fue la base de una gran parte de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor, a través de los hermanos Wagner y Jones. Al excitar esa oposición, Satanás logró privar a nuestro pueblo en gran medida el poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles. El enemigo Satanás les impidió obtener esa eficiencia
que podría haber sido suyos a llevar la verdad al mundo. Como el apóstol proclamó después del día de Pentecostés. Fíjate la relación ahí. Fíjate cuidadosamente de nuevo. Ella de nuevo compara ese mensaje que se le dio a esos dos mensajeros y la bendición que debería de venir si la iglesia hubiera aceptado y abrazado el mensaje. Habrían recibido una bendición similar, sí, incluso una bendición mayor que la que recibieron los discípulos el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2, ¿correcto? Sigamos, continúa diciendo. La luz que ha de alumbrar toda la tierra con su gloria fue resistida, rechazada. Ahora pregunta, ¿quién realmente estaba siendo resistido ahí? ¿Cuál es la luz a que ella se refiere? Está en la pantalla y lo acabamos de leer. No el espíritu de profecía. No era Satanás. Era el Espíritu Santo. Bueno, pensé que dijiste espíritu de profecía. Sí, ok, muy bien, lo aceptaré. Lo aceptaré. Sí, al Espíritu Santo. Eso es. Esa es la luz. Ese es el fuerte clamor. Rechazaron el Espíritu Santo. Volvamos de nuevo a la pantalla. Continúa diciendo que ellos resistieron el Espíritu Santo y por la acción de nuestros propios hermanos ha estado en un gran grado. Se mantuvo alejado del mundo. Ahora, ¿qué fue nuevamente? Que ese mensaje debería revelar y también ayudar a nuestra gente. ¿Con qué? ¿Con qué nos debería ayudar? Sí, revelar la justicia de Jesucristo. Comprender mejor la justicia de Jesucristo. ¿Qué es la justicia? Recuerda que estamos tratando con Gálatas 3:24. Nuevamente, como dice, que la ley fue nuestro maestro de escuela para traernos a Cristo. Para que podamos ser justificados por la fe. Pregunta, ¿puede la ley justificarnos? No, la ley no puede justificarnos. ¿Quién entonces puede justificarnos? Jesucristo. Tomemos un ejemplo. Vamos a la Biblia. Vayan al capítulo 3 conmigo de Romanos. Vayan a Romanos capítulo 3 conmigo. Una vez más. Esto también es parte del mensaje del tercer ángel. Romanos capítulo 3. Hermanos y hermanas, por favor, pongan su gorro de pensar. Y los de nosotros, aquellos de ustedes que están mirando en línea, por favor, vayan a sus Biblias con nosotros y verifiquen las cosas que estamos compartiendo y estudiemos juntos, porque estamos en gran peligro. Estamos en gran peligro como pueblo. No nos damos cuenta, pero estamos en grave peligro. Nuestra salvación está en juego. Escucha atentamente el capítulo 3 del libro de Romanos. Escucha la palabra de Dios. Permíteme comenzar ahora yendo al versículo 20. Por las obras de la ley, ¿cuántos? Ninguna carne será justificada delante de Él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué hace la ley? Nos da el conocimiento del pecado. Pero el Señor no solo hace eso. Sí nos da el conocimiento del pecado, pero hace algo más. ¿Sabías que la ley también nos juzga? Porque cuando nos fijamos en la ley perfecta, como dice Santiago, la ley perfecta de Dios, la ley de libertad, nos vemos a nosotros mismos como pecadores, ¿correcto? Ahí es donde entra la justicia. Cuando miramos ese espejo que representa la ley, ¿correcto? La ley de Dios. Cuando nos miramos en ese espejo, no podemos decir como los fariseos, ¿sabes? Pago mis diezmos, ¿sabes? Envaneciéndose y todas esas cosas. No, cuando miramos ese espejo, tenemos que caer de rodillas. Cuando lo miramos, nos caemos de rodillas y como Pablo decimos, oh hombre miserable que soy, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero acordaos, como dice la Biblia, la ley condena,
La ley nos juzga, así como dice la Biblia, porque la paga del pecado es la muerte. Pero no queda ahí. Mira, la ley te muestra, te da un conocimiento del pecado, te dice que eres culpable, y eso significa que merezco la muerte. Pero ese pasaje no termina ahí, porque la paga del pecado es la muerte. Sino el regalo de Dios es ¿qué? La vida eterna en Cristo Jesús. Eso significa que ahora necesito buscar la justicia de Jesucristo, porque venció el pecado, no quebrantó la ley, ni siquiera un poco. No cedió a la tentación. Yo debo reconocer que soy un pecador, que ha pecado contra Dios. Ahora debo ir a Jesucristo. La ley me pone a Cristo, el maestro de escuela. Recuerda, la ley fue nuestro maestro de escuela para llevarnos a Cristo. La ley no te puede salvar. Nos ayuda a ver algo acerca de nosotros mismos. Y si no me arrepiento y corro a Jesús, entonces estoy condenado. La ley me condena, ¿correcto? Continuemos. Pero ahora, la justicia de Dios sin la ley se manifiesta siendo atestiguada por la ley y los profetas. A una justicia de Dios que es por fe. La justicia de Dios que es por fe de Jesucristo para todos y para todos los que creen, porque no hay diferencia. Por cuantos han pecado, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para declarar su justicia para la remisión de los pecados, que se han pasado. Nótese que dice que han pasado por la paciencia de Dios, para declarar, digo en este tiempo, su justicia, para que Él sea justo y el justificador del que cree en Jesús. Eso fue parte del mensaje que se le dio a la iglesia en 1888. Entonces, entiendan mejor para entender Apocalipsis 14:12, mejor para entender el mensaje del fuerte pregón, comenzando en Apocalipsis 18, versículo 1, avancemos. ¿Dónde queda la jactancia? Está excluida. ¿Por qué ley? ¿De obras? No. Pero por la ley. ¿De qué tipo de ley? La ley de fe. Por lo tanto, concluimos que el hombre es justificado ¿cómo? Por fe, sin las obras de la ley. ¿Acaso es el Dios de los judíos solamente? ¿Acaso no es también el de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Puesto que es un solo Dios que justificará la circuncisión por la fe y la incircuncisión por la fe, ¿invalidamos la ley por la fe? Dios prohíbe. Sí, ¿hacemos qué? Establecimos la ley. ¿Entienden lo que significa eso basado en lo que acabamos de leer aquí? La ley no te puede salvar, no puede salvarnos. Pablo dejó muy claro eso. Pero es la fe en Jesucristo, la creencia en Jesucristo, lo que nos salvará. Una relación con Jesucristo, lo que me salvará. Si tengo ese tipo de relación con Jesucristo, una relación de entrega completa con Jesucristo, esto significa que automáticamente estoy guardando la ley, ¿correcto? Eso es lo que significa. Que significa que automáticamente estoy guardando la ley. Eso es porque hizo la pregunta en el último verso. Entonces, ¿anulamos la ley? Ya que algunos dicen que no necesitamos la ley. A través de la fe, dice, Dios lo prohíba. Dice, establecemos la ley. ¿Qué significa establecer? Sí, que la sentamos, que la fundamos, que la guardamos, la promovemos. Por lo tanto, el remanente hará eso. Y lo que leemos en ambos, Apocalipsis 14:17, Apocalipsis 14:12. Vamos a Romanos 8 ahora. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Romanos 8. Miren conmigo ahora. En el versículo 1. Ahora pues, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús.
que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo que la ley no pudo hacer, porque era débil a través de la carne, Dios hizo que, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado, por el pecado pudo entonces condenar el pecado en la carne. Escucha ahora lo que dice en verso 4. Dice que, en otras palabras, podemos decir, por esta razón, si fuéramos a sustituir la palabra que por otra cosa, por esta razón, la justicia de la ley se puede cumplir en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjense ahora, Pablo ahora dice que la ley tiene justicia en ella. Es la justicia, el hacer bien con la ley del Señor que se cumple en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La ley es santa, la ley es justa, de la misma manera que Dios es santo y es justo. ¿Por qué? Los que son conforme a la carne se preocupan por las cosas de la carne, pero los que son conforme al Espíritu, las cosas del Espíritu. Ok, hermanos y hermanas, esa es parte del mensaje y podemos leer más y más después de eso. Era parte del mensaje. Es un mensaje de arrepentimiento. Es un mensaje de la justicia por la fe en el Hijo de Dios solamente. Es un mensaje también para preparar a la iglesia para ir al mundo y proclamar que hemos oído un sonido gozoso. Jesús salva, Jesús salva. Y viene de nuevo. Ahora, ¿sabían ustedes que si la iglesia hubiera abrazado ese mensaje, de acuerdo a lo que leemos, Jesús podía haber regresado dentro de 2 años? Nuevamente, les voy a mostrar por qué ese mensaje no solo era tan importante en ese entonces, sino porque era necesario darlo en ese tiempo y lo que venía. Déjame llevarte de vuelta a la pantalla. Escucha atentamente. Bien, entonces, ahora esto es de A.T. Jones. Puedes leer eso del Boletín General. Página 183. Dice, bien, luego, la lluvia tardía, el fuerte pregón, según el testimonio, de nuevo, testimonio, y luego, según las Escrituras. Bueno, si vas a guiarte por el testimonio y las Escrituras, entonces tienes que creer en la justicia por la fe, en ese mensaje. Dice, es la enseñanza de la justicia y de acuerdo con la justicia también. Ahora, hermanos, ¿cuándo comenzó ese mensaje de justificación por la fe a través de Cristo? Comenzó con nosotros como un pueblo. Ahora, esto fue una reunión que tuvieron nuestros pioneros. Dice, respuesta, hace 3 o 4 años. ¿Qué fue? 3 o 4. La congregación respondió 4. Sí. A.T. Jones dice 4. ¿Dónde fue dada? La congregación respondió en Minneapolis, durante la sesión de la conferencia general. Ese mensaje de justicia dice, entonces, ¿qué fue lo que los hermanos rechazaron en Minneapolis? Algunos en la congregación respondieron, el fuerte pregón. ¿Qué rechazaron? El fuerte pregón. Eso es Revelación, Apocalipsis 18. ¿Cuál es ese mensaje de justicia? Esa fue la siguiente pregunta. La respuesta es el testimonio. Es lo que el testimonio nos ha dicho, el fuerte pregón, la lluvia tardía. ¿Qué rechazaron? La lluvia tardía. Entonces, ¿qué hicieron los hermanos en esa temerosa posición en la que estaban? Rechazaron en Minneapolis. Ellos rechazaron la lluvia tardía, el fuerte pregón
del mensaje del tercer ángel. Qué triste realidad, hermanos y hermanas. Ahora, la pregunta que me gustaría hacer, como A.T. Jones estaba haciendo todas esas preguntas, hemos repetido esto. Hemos hecho esto en nuestros días. Hemos rechazado el fuerte pregón. Ahora, ya que hago esas preguntas mientras las hago, aquí es como me gustaría que pensaran en sus respuestas. Piensen en el contexto de mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Piénsenlo en ese contexto. Y volveré a eso. Volvamos a la pantalla. Leemos aquí, nuevamente del Boletín General 1892. Si el pueblo de Dios se hubiera puesto a trabajar justo después de la reunión de Minneapolis en 1888, escucha atentamente, el mundo podría haberse enterado en cuánto tiempo, en 2 años. ¿Y qué habría sucedido como resultado de eso? El Señor habría regresado. Yo vi que Jones y Wagner tenían su contraparte en Josué y Caleb. Como los hijos de Israel apedreaban a los espías con piedras, tú has apedreado a estos hermanos con piedras de sarcasmo. ¿Y qué más? Y ridículo. Vi que rechazaste deliberadamente lo que sabías que era verdad solo porque era demasiado humillante para tu dignidad. Vi a vosotros en vuestras habitaciones mendigando y haciendo todo tipo de burlas a estos 2 hermanos. También vi que si hubieras aceptado el mensaje, podríamos haber estado en el reino 2 años a partir de esa fecha. Pero ahora tendremos que volver ¿hacia dónde? A el desierto. ¡Wow! Poderoso. Podríamos haber estado, dice el hermano White, en el Canaán celestial hace mucho tiempo. Pero alguien podría decir, bien, pastor, y he escuchado esto tantas veces antes. Bueno, la ley dominical debe promulgarse primero. Primero tiene que haber una ley dominical antes de que Jesús pueda venir. ¿Correcto? ¿Eso es, acaso no es lo que creímos como adventistas? Bueno, como mencioné hace un momento, hubo una crisis que se avecinaba en 1888. Y esa fue la razón por la que Dios dio ese mensaje de justificación por la fe a nuestros pioneros, a esos 2 hombres. Aquí está, de vuelta a la pantalla. Fíjense cuidadosamente conmigo. Esto es la ley, la apelación de la ley dominical nacional al lado derecha por A.T. Jones. A la izquierda está la ley dominical de Blairville. ¿Cuándo fue esto? Miren la fecha. Argumentos de Alonzo T. Jones ante el Comité del Senado de América, el 13 de diciembre. ¿Cuándo? 1888. Entonces, ¿cuándo se presentó esto? ¿Ante el Congreso? En 1888. Recuerda que el mensaje de la justificación por la fe llegó ese mismo año, hermanos y hermanas. Ahí la razón por la cual tenemos en los escritos de la hermana White un libro completo con el nombre de 1888. Se llama 1888. Hemos estado citando de él, 1888. Ese mismo año. Entonces, ¿qué estaba preparando el Señor a los hermanos? ¿Para qué los estaba preparando? Para la ley dominical nacional que estaba por venir. ¿Sabían, hermanos, que esto todavía está en el libro? Si Dios, ahora por cierto, Dios usó a los mismos 2 hombres, después de que la iglesia rechazó la justicia por la fe a ese mensaje, usó a esos 2 hombres, los mismos 2 hombres, para ir ante el Congreso de América. Ir ante el Congreso. ¿Y por qué motivo? ¿Por qué razón? Para hablar en contra del proyecto de ley, para promover la libertad religiosa. Ahora tenga en cuenta esas palabras, libertad religiosa, porque la iglesia no estaba lista. Acabamos de leer de que porque rechazaron el mensaje, nos enviaron de regreso al desierto. Dios detuvo la crisis.
Él detuvo la crisis. Leamos en la pantalla. En el Senado de los Estados Unidos, el 21 de mayo de 1888, el senador H.W. Blair de Nueva Hampshire presentó el siguiente proyecto de ley al 50 Congreso S-2983. Fue remitido al Senado, al Comité del Senado de Educación y Trabajo. El proyecto de ley leía un proyecto de ley para asegurar a la gente el disfrutamiento del primer día de la semana, domingo, comúnmente conocido como el Día del Señor, como el día de descanso, y para promover su observancia como un día de culto religioso. Y puedes leer eso por ti mismo también. Estaba claro que se avecinaba una crisis. Ahora, esta es la misma crisis que se nos dice será el acto final del drama domingo, que es la misma crisis, la santidad del domingo, que es la misma crisis que comenzamos a experimentar desde 2020. ¿Sabías eso? Es la misma crisis dominical. Recuerda, el hermano White dice que el movimiento de la ley dominical se está abriendo camino en la oscuridad, lo que significa que no quieren que lo sepas, lo que significa que inventarán una crisis aquí y allá, como el cambio climático, como la de la hechicería, para disfrazar el movimiento de la ley dominical de una manera que no sabrás qué es realmente la agenda. Nuevamente, el movimiento dominical se está abriendo camino en la oscuridad. Dios dio el mensaje de justificación por la fe, el mensaje del fuerte pregón a la iglesia, pero ellos rechazaron el Espíritu Santo, rechazaron el mensaje. Por lo tanto, no pudieron resistir ante sus enemigos. Oh, mis hermanos y mis hermanas, ¿esto se repetirá? ¿Esto está sucediendo con nosotros ahora? Pregunta. Avancemos. Volvamos a la pantalla. De 1888 leemos. Dios les ha dado al hermano Jones y al hermano Wagner un mensaje para el pueblo. ¿No crees que Dios lo ha sostenido? Pero les ha dado una luz preciosa. Y su mensaje ha alimentado al pueblo de Dios. Cuando tú rechazaste el mensaje transmitido por estos hombres, has hecho por lo tanto que has rechazado a Cristo, el dador del mensaje. Tú rechazas al mensajero, tú rechazas al profeta. Es igual a rechazar a Dios, al Dios mismo. Oh, mis hermanos y mis hermanas, ahora avancemos rápidamente a nuestros días. Cuando comenzó la hechicería en 2020, empecé a gritar sobre de lo que se trataba realmente de hechicería, que era una fabricada y que el pueblo de Dios necesitaba prepararse para estar de pie. Este era el tiempo para mostrar que no servimos a los hombres, sino a Dios, un poder mucho mayor que los hombres. Esto fue el tiempo de la prueba para la iglesia, para presentar sus cuerpos como sacrificios vivos, santo, aceptable a Dios. Romanos 12, versículo 1. Este era el tiempo para que la iglesia declarara que mi cuerpo es el templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿A quién rechazaron ellos? Rechazaron al Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere habitar a los hombres y las mujeres, que ha limpiado al cuerpo del pecado y toda contaminación, y han preservado el cuerpo para la morada del Espíritu de Dios, ¿correcto? Y luego serán bendecidos con esa lluvia. Ese fue el mensaje, hermanos y hermanas. Daniel, sus amigos, presentaron su cuerpo como sacrificio vivo, totalmente aceptable a Dios.
Se negaron a profanar. Como resultado de eso, la Biblia dice que eran 10 veces más sabios. La expresión 10 veces más sabios, ¿sabes lo que significa eso? Estaban llenos del Espíritu Santo, sabiduría de lo alto. Fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Al igual que Sansón fue lleno del Espíritu Santo de Dios, la fuerza del poder de Dios, ¿correcto? Eso es lo que significa ahí, que eran 10 veces más sabios que todos los demás. Ellos se miraban mejor, se miraban más firmes que el resto. ¿Cuál fue la prueba que vino sobre ellos? Era una prueba de mensaje de salud para presentar nuestro templo. ¿Qué experimentamos de vuelta, de regreso a la pantalla? ¿Qué experimentamos en la sesión 61 de la Conferencia General el año pasado? ¿Qué sucedió en ese entonces? En la sesión 61 de la Conferencia General. Cubrí esto antes. No tengo tiempo para repasar todo eso. Puedes volver a mis videos anteriores del año pasado hablando sobre la sesión de la Conferencia General. Bueno, recuerda que todavía estábamos en el pico durante la sesión, en el pico de la hechicería que se estaba dando a muchos. Aún estamos en el pico de ella. Tenemos un mensaje pro salud que nos enseña que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿correcto? El Espíritu Santo. Este era el momento para que la iglesia, los líderes, prepararan a la iglesia, como Josafat, que leímos ayer, preparó a la congregación para estar de parte de Dios y creer en sus profetas. Entonces prosperaráis. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Pero, ¿qué nos dijeron los líderes? ¿Qué hiciéramos? Bueno, nos estaban preparando el lugar para el cuerpo, para ya saben qué, al templo. Y en la sesión número 61, muchos adventistas estaban clamando. Y reproducí esos clips. Estaban llorando y gimiendo porque muchos de ellos estaban perdiendo su sustento y siendo amenazados y se negaban a hechizarse. Estaban apelando, en otras palabras, recuerden que estaban apelando a la Conferencia General para permitir que se produjera una discusión, que se permitiera que viniera al piso de la Conferencia General de la sesión con respecto a la hechicería babilónica. ¿Cuál fue la actitud del anciano Wilson? Él estaba enojado, molesto, y puse el video. Él estaba enojado. ¿Cómo se atreve algún adventista? Dijo Ted Wilson. Se nos dice, ¿cómo va a tratar de hablar o presentar esto en la sesión de la Conferencia General? ¿Cómo te atreves? Dijo Ted Wilson. Porque hemos tomado miles, millones de dólares del papado para mantener la boca cerrada. Tú solamente eres un adventista normal, común. Y todo lo que tienes que hacer es callarte, dijo Ted Wilson. Y danos tus diezmos y ofrendas. Esa era la actitud de Ted Wilson. Mis hermanos y mis hermanas, si no has visto el video, ve a verlo por ti mismo. Eso fue terrible. Estaba aterrorizado, pero muchos adventistas lo defienden hoy en día. ¿Y yo soy el hombre más peligroso? Rechazaron el Espíritu Santo. Rechazaron el mensaje del fuerte clamor. Escuchen ahora, de regreso a la pantalla. ¿Quiénes de los que actuaron aparte en la reunión en Minneapolis han venido a la luz y han recibido los ricos tesoros de la verdad que el Señor les envió desde el cielo? Eso era una pregunta. ¿Cuántos? No uno, dice la hermana White. No uno. Dios quiso que los atalayas se levantaran y con voces unidas enviadas, envió un mensaje decidido
dando a la trompeta un sonido certero. ¿Por qué razón? Para que la gente salte a ese puesto del deber y en su parte en la gran obra. Luego, la luz fuerte y clara de ese otro ángel. ¿Quién es ese otro ángel? El cuarto, Apocalipsis 18. Ese otro ángel que baja del cielo, teniendo gran poder, hubiera llenado la tierra de su gloria. Tenemos años de retraso. Estamos años retrasados. Creo, hermanos y hermanas, habríamos pecado en esta manifestación. El 2020, el 2021, el año pasado. Especialmente el año pasado, durante la sesión de la Asamblea General, si el anciano Wilson hubiera permitido que esto llegara al piso para una discusión, solo una discusión, él no permitiría esto, solo una discusión, no la permitió. Recuerden que fue porque unos adventistas suplicaban: necesitamos ayuda. Esos adventistas dijeron: estamos a punto de perder nuestros trabajos, no queremos profanar el templo porque creemos en la libertad religiosa, creemos que mi templo es el templo del Espíritu Santo. No quiero usar mi templo a esta hechicería y convertirme en un esclavo y sujeto a, ya saben quién. Estaban suplicando: ahora voy a venir, regresaré a Ted Wilson, volveré a Ted Wilson. ¿Cuáles son los planes de... Es un crimen cuando los miembros necesitaban a los líderes. Nunca ha habido una crisis, ya que hemos sido un movimiento como esta. Cuando los miembros más necesitaban al liderazgo, como un pueblo, nunca habíamos vivido una crisis como esta. Esta era la primera gran crisis que llegó contra la iglesia, que los miembros necesitaban el apoyo, la ayuda de los líderes. ¿Y qué dijeron los líderes? Dijeron: no los ayudaremos, pero sigan dándonos tus diezmos y sus ofrendas. No te vamos a ayudar. Esos adventistas estaban suplicando. Decían: solo tenemos 24 horas antes de que esa ley entre en vigor ahí en ese país. Solo tenían 24 horas. No tenemos el mensaje pro salud, en otras palabras. Adelante, tómenlo. Y están experimentando el juicio de Dios en este momento. De repente, esta persona, algo está mal. ¿Qué es eso? Hermanos, tuve que editar y cortar muchas partes de este video, pero ustedes pueden leer entre las líneas. Lo mismo que pasó con la dama en la sesión. Lo mantuvieron escondido. Estamos experimentando el Icabod en este momento. ¿Recuerda cuando vino el Icabod? ¿Recuerda Icabod lo que significa? La gloria se ha ido. La gloria se ha ido. ¿Cuándo fue que la gloria se apartó de ellos? Vino la destrucción, vino la destrucción. Cuando Jesús, después del rechazo, como lo habló en Mateo capítulo 23, después del rechazo, ¿qué dijo Jesús? He aquí, tu casa te ha quedado desolada. Significa, venía la destrucción. ¿Vino la destrucción? Sí. Después de Cristo, el año 70, vino sobre ellos. Él dijo, como Ted Wilson se puso de pie en la sesión de la conferencia general: no te ayudaremos. No tiene nada que ver con creencias religiosas o libertad de religión. Además de eso, no es algo que tiene algo que ver con nuestras creencias doctrinales. Ellos rechazaron al profeta, hermanos y hermanas. Rechazaron el espíritu de profecía. Ellos rechazaron a los mensajeros. Y luego tienes a esos hombres, a esos pastores dentro de la conferencia,
cuando empiezo a hablar sobre estos problemas, y ahora quieren demandarme. ¿Sabes por qué? Porque han llegado a un acuerdo con Babilonia para perseguir a cualquier persona dentro del adventismo, dentro del movimiento del adventismo, que se atreva a hablar contra Babilonia. Ven, hermanos y hermanas, he estado predicando contra Babilonia durante muchos años ahora. Nunca he tenido ningún problema con Babilonia. Hasta ahora. Excepto que YouTube a veces elimina mis videos. Pero nada importante. La peor persecución que he experimentado hasta ahora ha venido desde adentro. La peor persecución que he experimentado hasta ahora ha venido desde adentro, como el pastor L en este momento, por exponerlo a él. Y la conferencia general ahora quieren cerrarme, apagarme, aplastarme. ¿Recuerdan? Bueno, déjame compartir con ustedes algo que no compartí. Esto es lo que me dijo el pastor L. Él me habló, estaba hablando con él. Entonces, mientras él me estaba amenazando esto y lo otro, le dije yo, déjame hacerte una pregunta. ¿Por qué la conferencia general, incluyéndote a ti, promovió la hechicería babilónica? Y le dijeron a los miembros que también participaran. ¿Saben lo que me dijo el pastor L? Impactante. Y tengo parte de las grabaciones. Grabé parte de esa conversación. No voy a publicarla, pero tengo algo de lo que grabé. Dijo, escuchen la excusa. No negó el hecho de que lo tomaron. Dijo, tenemos un evangelio que predicar. Y durante ese tiempo no podemos ir a ciertos países sin prueba de la hechicería. Por lo cual, tanto como los otros pastores, tenemos que hacerlo. ¿Qué? No podía creer lo que escuché, hermanos y hermanas. No lo podía creer. Porque tenemos un evangelio. ¿Cuál evangelio es ese? No es el evangelio del fuerte clamor. Porque el fuerte clamor te dirá que no lo tomes. Porque el fuerte clamor te dirá que confíes en la justicia de Jesucristo. Bajo la justificación por la fe de Jesucristo. No en tu propia justicia. Jesús dice que cualquiera trate de salvar su propia vida, Mateo 10, la perderá. Espera del Señor. ¿Y qué hará? Él te concederá el deseo de tu corazón. Espera del Señor, te digo. Mis hermanos y mis hermanas, Daniel y sus tres amigos tenían todas las razones para decir a Nabucodonosor y a los siervos de Nabucodonosor que, bueno, sabes, porque tenemos un mensaje aquí. Dios nos trajo aquí a Babilonia con un mensaje. ¿Por qué queremos seguir con vida? Nosotros queremos difundir ese mensaje, por lo tanto vamos a participar de la comida que nos has proporcionado. Podrían haber dicho eso, pero no dijeron que no haremos eso. Los tres niños hebreos podrían dicho lo mismo. ¿Sabes qué? Tenemos un evangelio que predicar aquí en Babilonia. Así que pretendamos que estamos adorando la imagen. Podrían haber dicho eso. El mensaje de la justificación por la fe se está refiriendo a la fe extrema, hermanos y hermanas. Yo tengo, tú tienes que ejercer una fe extrema en estos últimos días para que podáis ver el poder del Dios al que servimos. Nunca sabráis, nunca experimentaráis lo que Dios puede hacer hasta que ejerzáis una fe extrema, como los tres niños hebreos hicieron, como le hizo Daniel en la fosa de los leones. Pero los líderes están diciendo, no, cedan el paso a Babilonia, vayan de acuerdo con Babilonia. No es la justicia de Jesucristo lo que están promoviendo, hermanos y hermanas.
es la justicia de Babilonia. Primera de Corintios, nuevamente. Esto es lo que han rechazado aquí. Primera de Corintios capítulo. Escuchen de nuevo. El mensaje del fuerte pregón vino en forma del mensaje de salud. Justo como fue en 1888, lo rechazaron. Escucha ahora. Dice, Primera de Corintios capítulo 6. En Primera de Corintios capítulo 6 leemos en el versículo 19 que ¿no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vosotros, porque habéis sido comprados por precio? Por lo cual, ¿qué debes hacer? Glorifiquen a Dios. ¿Dónde? En su cuerpo y en su espíritu, que son de Dios. ¿Cuál es el mensaje del cuarto ángel nuevamente? Es el mensaje para glorificar a Dios. ¿Y cómo se nos dice aquí que lo glorifiquemos? En nuestros cuerpos, dice. Es a través de nuestro cuerpo. Dice que no es tu templo, que es el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios. Pero rechazaron eso. Rechazaron el mensaje. Mientras nuestros hermanos y hermanas están suplicando y desapareciendo. Escuchen con cuidado. Los miembros están suplicando. Necesitamos tu ayuda. Solo tenemos 24 horas. Suplicamos con el pastor Bautista y los administradores de la misión para ponerse de pie con nosotros como miembros de la Iglesia Adventista en SBG en defensa de nuestro derecho otorgado por Dios a la libertad de conciencia en este asunto, y para apoyarnos con sus oraciones y animarnos. El término libertad de conciencia, los miembros pasaron a decir, y libertad de conciencia aparece no menos de 300 veces en los escritos de la hermana White, mensajera de la iglesia en estos últimos días. Pero han rechazado el mensajero. Lo han rechazado. Los miembros les rogaron a ellos y les dijeron, ayúdenos. Oh, hermanos y hermanas, creo que nos hemos estado perdiendo una gran oportunidad. Al igual que en Minneapolis en 1888, la iglesia se perdió una gran oportunidad de terminar el trabajo para advertir al mundo para que podamos irnos a casa. Sucede nuevamente. Sucede nuevamente. Y luego, al igual que rechazaron a los mensajeros, han rechazado a la profeta para estos últimos días. En la sesión de la conferencia general, creed, dice Josafat, creed en el profeta de Dios. ¿Y qué sucederá como resultado de eso? Prosperarás. Creed en el Señor tu Dios. Asimismo, Él los establecerá. En la sesión de la conferencia general, en la número 61, la cumbre, de hecho hasta la sesión anterior de esa, en la sesión anterior a esa, degradaron a Elena White. En esa sesión que acaba de pasar, rechazaron el mensaje del fuerte pregón, el mensaje de salud. Y como discutimos, Ted Wilson se puso de pie, firme, en el púlpito, y dijo, no, rechazamos el Espíritu Santo. No queremos el Espíritu Santo aquí. No llevaremos esto al suelo. Ya hemos rendido, nos hemos sometido a presentar nuestros templos como inmundos al Papa de Roma. Escuchen lo que leemos aquí. En 1888, en la conferencia general celebrada en Minneapolis, Minnesota, el ángel de Apocalipsis 18 bajó a hacer su obra y fue ridiculizado, criticado y rechazado. Escucha ahora. Y cuando el mensaje que traiga de nuevo se convierta en el clamor, nuevamente será ridiculizado y rechazado por la mayoría.
¿Acaso eso no sucedió, hermanos y hermanas? Sucedió. Wow. Profeta, ciertamente. Sucedió y volverá a suceder. Tremendo. El mensaje del fuerte clamor ha sido rechazado. Cuando Dios levanta hombres, déjame llevarte a Isaías 56 ahora. Cuando Dios levantó a hombres y mujeres para dar la advertencia para este tiempo, ¿qué hacen? Ellos van tras esos hombres. Dicen al papado, no lo conocemos, es un disidente. Escucha con atención. Lo que se supone que era una bendición para ellos, leemos aquí, en Isaías 56, estás ahí. La Biblia dice, versículo 8, el Señor tu Dios, que reúne a los desterrados de Israel, dice, yo reuniré a otros junto a él, a los que están reunidos con él. El fuerte mensaje de Cristo se suponía que era una bendición para la iglesia, para llamar a la iglesia al arrepentimiento y reunir a los marginados, a los que están afuera. ¿Sabes quiénes son los de afuera? ¿Sabes quiénes son los de afuera? Los marginados de Israel. Los marginados pueden ser sus hijos y hijas que se han descarriado. Y el mensaje se les dio para alcanzarlos. Los marginados, los excluidos, pueden ser tu mamá, tu tía, tu padre, tu madre, incluso familiares que conoces que han tomado la hechicería. El mensaje se dio para que sean empoderados por el Espíritu Santo de Dios, para que puedan ver a Dios en nosotros y puedan llegar al arrepentimiento. Los excluidos también son aquellos que dicen el mismo capítulo Apocalipsis 18, que están en Babilonia, que está llamando al arrepentimiento. Pero en cambio, ¿qué hacen? Ellos quieren atacar a los mensajeros, ¿correcto? Alerta adventista. De la misma manera que atacaron a los mensajeros antes, es lo que están haciendo hoy. Escucha ahora lo que dice el espíritu de profecía. Mi hermano, ¿por qué guardas tanta amargura contra A.T. Jones y el anciano Wagner? Es por la misma razón que Caín odiaba a Abel. ¿Ya ves? Atacaron a los mensajeros. Negaron a prestar atención a la instrucción de Dios. Y porque Abel buscó a Dios y la voluntad de Caín era mala, Caín lo mató. Dios ha dado al hermano Jones y al hermano Wagner un mensaje para el pueblo. Ustedes no creen que Dios los ha sustentado, pero les ha dado a ellos luz preciosa. Y su mensaje ha alimentado al pueblo de Dios. Cuando rechazas el mensaje nacido de estos hombres, rechazas a Cristo, el dador del mensaje. ¿Por qué alentarás los atributos de Satanás? ¿Por qué tú y el hermano Henry desprecian a los ministros delicados de Dios y buscan justificarse a ustedes mismos? Su obra se revela a los ojos de Dios. Vuélvanse ustedes. ¿Por qué morirás? ¡Wow! Poderoso. En lugar de volverse al arrepentimiento, se jactan como el pastor L. dice: soy un pastor ordenado adventista. ¿Cómo te atreves a hablar de mí? ¿Cómo te atreves a decir que ha hecho X, Y, Z? Arrepiéntete, humíllate, sé humilde. Esos hombres suenan como los fariseos. Siempre están promoviendo sus calificaciones. He sido un pastor ordenado adventista por muchos años. ¿Me conoces? No. Yo sé que quiero ver a Jesús en ti. Yo sé que quiero ver humildad en ti. Mis hermanos y mis hermanas, déjenme leer un pasaje más aquí. Ezequiel capítulo 33. Permíteme llevarlos ahí, ya que estoy llegando a su fin aquí. Ezequiel capítulo 33. Escucha lo que la Biblia nos dice aquí en Ezequiel capítulo 33. Tiempos peligrosos, hermanos y hermanas. Versículo 10. La Biblia dice: por lo tanto, hijo de hombre, habla a la casa de Israel. Dile, diciendo: si nuestras transgresiones y nuestros pecados están sobre nosotros y encontramos una manera en ellos, ¿cómo debemos entonces vivir? Entonces dice: diles, como vivo, dijo el Señor Dios, no tengo placer en la muerte del limpio,
sino que el limpio se aparte de su camino y viva. Vuélvanse ustedes de sus malos caminos, porque ¿por qué morirán, oh casa de Israel? Casa de Israel, ¿por qué morirás, adventista? El mensaje no es un mensaje de condenación, no es para condenarte. El mensaje es para ayudarte a ver que eres un desdichado y que necesitas ser revestido de la justicia de Jesucristo. Versículo 12. Por tanto, hijo de hombre, dile a los hijos de tu pueblo que la justicia del justo no los librará en el día de su transgresión, como la maldad del limpio no caerá por ello el día que se aparte de su maldad. Ni el justo podrá vivir por su justicia en el día que pecare. Cuando yo diga al justo que en verdad vivirá, si confía en su justicia propia y comete iniquidad, toda su justicia no será recordada por su iniquidad que ha cometido. Él morirá por ella. Cuando yo digo al impío nuevamente, de cierto morirás, si se aparta de su pecado y hace aquello que es lícito y justo, si el inicuo restaura la prenda que él robó en los estatutos de la vida sin cometer iniquidad, ciertamente vivirá, no morirá. Ninguno de sus pecados que ha cometido se mencionarán a él. Él ha hecho lo que es lícito y justo, el que seguramente vivirá. Así que Dios suscita, levanta mensajeros. ¿Por qué motivo? Para dar un mensaje. ¿Y qué es ese mensaje? ¿Qué implica ese mensaje? Para llamar a cada uno de nosotros al arrepentimiento. Déjame leer el último verso, el versículo 20 más bien. Dice, aún dice que la palabra del Señor no es igual, no es justa. Oh, tú, casa de Israel, juzgaré a cada uno según sus caminos. ¿Por qué? Porque han rechazado la justicia de Jesucristo. Mis amigos y mis hermanas, quiero cerrar aquí. Iba a leer una cita aquí, pero la guardaré para más adelante. El mensaje de la justicia por la fe en el Hijo de Dios, Apocalipsis 14:12, y luego que va junto con Apocalipsis 18:1 y el libro de Gálatas capítulo 3. El mensaje ya ha sido rechazado. Como ella dice, el fuerte pregón ya ha comenzado. Ya ha comenzado en su día, pero debe crecer, hincharse en un clamor mucho más profundo en nuestros días. Eso significa que Dios debe tener algunos hombres y mujeres clamando y no escatimando, alzando estas voces como trompetas y mostrar a mi pueblo su transgresión en la casa de Israel, sus pecados. Esto es un asunto de vida o muerte. Estamos tan cerca del cierre de gracia de la iglesia. Han rechazado el mensaje que podía habernos prepararnos para no solo terminar el trabajo, sino para recibir a Jesucristo. La conferencia general se ha apartado de la fe. Creo que se les dio otra oportunidad en la sesión de la conferencia general número 61, especialmente con la hechicería, pero la rechazaron. Ahora, hermanos y hermanas, tenemos que ser como los 144,000 y seguir la justicia de Jesucristo hasta que Él venga. Tengamos una palabra de oración. Amén, hermanos. Alerta adventista. Amoroso Señor Padre Dios que estás en el cielo. Padre, estamos en problemas mucho más profundos que cuando primero creímos. Nosotros de hecho estamos siendo rodeados de enemigos, los peores enemigos desde adentro. Y ahora mismo ellos están defendiendo sus estatutos, sus posiciones, el dinero que han tomado de Babilonia. Han sido cegados por el enemigo. Señor, yo oro, incluso por ellos,
Yo oro por los que han caído enfermos. E incluso a veces cuando veo cosas así, esta mañana uno de los pasajes que vino a mente fue como tú dijiste a Jeremías, no ores por ellos, o a Isaías, no ores por ellos. Señor, perdónanos, porque nosotros estamos todos destituidos de tu gloria. Perdóname por mis pecados, perdona a tu congregación por sus pecados. Señor, ayúdanos a ser revestidos de la justicia de Jesucristo, a ser celosos, de estar en fuego ardiendo por ti. Estamos tan cerca del final. Señor, ayúdanos. Perdónanos nuestros pecados. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.